Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Javier Sports. En esta oportunidad quiero hablarles de otra cualidad física importantísima para desarrollar y entrenar, y es la flexibilidad, y una herramienta que tenemos para entrenarla, que es el estiramiento. Quiero hablarles inicialmente sobre algunas generalidades, así como algunos factores que influencian tanto intrínsecos como extrínsecos al estiramiento y la flexibilidad, técnicas en la elongación o estiramiento muscular, que se ha pretendido hoy, que se ha investigado sobre tanto la flexibilidad como esta herramienta para mejorarla, los efectos de los estiramientos tanto agudos como crónicos, recomendaciones basadas en el Colegio Americano de Medicina del Deporte y por último las conclusiones. La flexibilidad hace parte de las cualidades físicas del ser humano y de nuestro fitness. Se recomienda ser evaluado con cada proceso de entrenamiento y depende de cada articulación. Se define como la capacidad de expresar una articulación o varias articulaciones a través de una amplitud de movimiento completa, lo que conocemos como rango de movimiento, sin presentar dolor, y comprometemos músculo, tendones, ligamentos, estructuras óseas, tejido adiposo, etc. Por su parte, estirar es en esencia el aumento de la distancia entre el origen y la inserción de un músculo. Utilizamos estiramiento no solamente para mejorar la flexibilidad, también como parte de un proceso de relajación, pero sin embargo debe hacer parte de nuestro proceso de entrenamiento. Cuando nosotros estiramos, ¿qué estiramos y de qué depende? Depende de las diferentes propiedades biomecánicas de lo que estiramos. Por ejemplo, está involucrado el sistema osteoarticular y neuromuscular, la articulación, la cápsula articular y el músculo. Y en el músculo existen dos tipos de tensiones que generamos cuando estiramos, una tensión activa y otra que es pasiva. La activa depende del uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, dos estructuras muy importantes del músculo que son extensiones del sistema nervioso central sobre el músculo para evaluar la propiocepción, como esa cualidad para saber dónde están nuestras articulaciones y que las usa el cerebro en el momento en que no contamos con la audición o la visión. Por su parte, la tensión pasiva hace parte o depende de la viscoelasticidad del músculo, pero también es muy importante la fascia. Una falta de estiramiento va a conllevar a que el individuo pueda tener asimetrías en el rango de movimiento de las articulaciones. Tal es el caso de individuos que se sientan frente a un computador todo un día y empiezan a llevar sus hombros hacia adelante. Allí, ¿qué pasa? Que empezamos a tener problemas en el momento que queramos desplazar los hombros hacia atrás o hacia cualquier lado de nuestro cuerpo, y van a sentirse algunas restricciones. Por eso es importante considerar la flexibilidad y el estiramiento para este tipo de individuos. Existen diferentes técnicas cuando usamos el estiramiento como una herramienta para mejorar la flexibilidad, cada una de ellas con distintas aplicaciones y efectos diferentes sobre el sistema neuromuscular. La primera es la estática, la segunda la dinámica y la tercera el estiramiento con precontracción. Con respecto a la estática, debemos decir que es la más usada y consiste en estirar y mantener la posición un tiempo determinado hasta que sintamos algún grado de malestar o tirantes. Se divide en activa y pasiva. La activa es cuando utilizamos o mantenemos la posición usando un músculo agonista. La pasiva es cuando no lo usamos y entonces una persona nos ayuda a mantener la posición. Definitivamente mejora el rango de movimiento. La dinámica se divide en activa y estiramiento balístico. La activa es desplazar una articulación lentamente sobre su rango de movimiento y repetir varias veces. El estiramiento balístico son movimientos rápidos y repetidos con rebote en los extremos del movimiento y que no se usa realmente mucho. Por último, el estiramiento con precontracción utiliza una contracción isométrica adicional al estiramiento estático pasivo. Se divide o lo podemos hacer a través de la facilitación neuromuscular propioceptiva, la cual tiene tres componentes o tres formas de hacerlo. Sin embargo, lo más importante es que estamos utilizando la relajación post-contracción isométrica para mejorar el rango de movimiento. Existen factores que influencian la flexibilidad y los consideramos intrínsecos o extrínsecos al individuo. Por ejemplo, el nivel o tipo de actividad que desarrolle, la articulación involucrada, la masa ósea, el tejido adiposo. Algunos la mejoran, por ejemplo, ser mujer por los niveles de estrógeno, ya que disminuyen la viscoelasticidad. La edad, entre los 14 y 17 años tenemos nuestro pico más alto. La temperatura ambiental, si la elevamos, si calentamos previamente, aumentar la temperatura del músculo mejora la flexibilidad. Hay algunos factores que la deterioran, por ejemplo el cansancio, ya que al fatigarse la reduce. Las costumbres sociales como la actividad laboral que desarrollemos, el sedentarismo, los hábitos posturales, por ejemplo. También existen otros factores que la deterioran como el estrés emocional,
asimismo la ansiedad, el dolor y finalmente la hora del día parece que es importante porque muchas personas entre las 14 y 16 horas mejoran la flexibilidad o rango de movimiento. Cuando hablamos de los efectos del estiramiento sobre la flexibilidad, debemos mencionar primero qué se ha pretendido previamente y qué se ha investigado. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es aumentar el rango de movimiento de las articulaciones entrenadas. También prevenir las lesiones, aumentar la relajación muscular como base para un movimiento más fluido, disminuir la rigidez muscular, retardar el dolor muscular que se presenta muchas veces después del entrenamiento, mejorar el rendimiento deportivo, prevenir acortamientos musculares y mejorar la coordinación neuromuscular. Sin embargo, actualmente se sabe que los efectos agudos varían inter e intraindividualmente. Para una sola persona varía de acuerdo a la articulación. Además, no es que necesariamente aumentemos la elongación del músculo, sino que sentimos menos tendencia a la rigidez y sentimos más tolerancia a esa elongación. Además, aumenta el rango de movimiento, disminuye la viscoelasticidad del tejido muscular, disminuye la fuerza máxima que es capaz de desarrollar un músculo que ha sido sometido a la elongación o estiramiento, y cuando hablamos de efectos a largo plazo podemos incluir un aumento sostenido de rango articular. Pero, por ejemplo, cuando pretendemos mejorar el rendimiento muscular, sí que ha habido discusión y actualmente realmente los efectos no son tan buenos. El Colegio Americano de Medicina del Deporte hace las siguientes recomendaciones para usar el estiramiento. Primero, que debe hacer parte de todo programa de entrenamiento. Segundo, que debo calentar pasiva o activamente el grupo muscular que voy a usar. Que al momento de realizarlo, usted debe sentir algún grado de tirantez y leve molestia en la articulación y músculo comprometido. Lo puede hacer 2 a 3 veces por semana. Cada una de las repeticiones debe durar entre 15 y 30 segundos y debe hacer entre 2 a 4 repeticiones. Es decir, en total y por articulación, entre 60 y 120 segundos. Para las personas mayores de 60 años definitivamente debe ser estático y mínimo cada repetición de 30 a 60 segundos. Debe incluir todas y cada una de las articulaciones principales del cuerpo. Y si va a utilizar facilitación neuromuscular propioceptiva, podría incluir 3 a 6 segundos de contracción para luego hacer estiramiento asistido de 10 a 30 segundos. Si lo va a hacer para ejercicio, por favor, lo importante es que no se alargue mucho, ya que comprometería el calentamiento que debe hacer siempre antes de toda sesión. Acuérdese que existen otras formas de calentar, como lo hemos visto en otros videos. Si lo va a hacer post ejercicio, pues lo que hemos encontrado es que post estiramiento se activa el sistema nervioso parasimpático entre 5 y 10 minutos. Cuando lo hacemos parte de un proceso de rehabilitación, ayuda a alinear las fibras de colágeno. Por ejemplo, en el caso de una lesión de isquiotibiales, un proceso de entrenamiento de 8 a 10 semanas puede mejorar el rango de movimiento si usted utiliza el estiramiento como una herramienta. En el caso de reemplazo de rodilla, pues definitivamente es tan complejo que decir que depende todo del rango de movimiento o del estiramiento pues va a ser muy difícil. Sin embargo, inclúyalo, sería lo ideal. Finalmente, considerar en la rehabilitación que si no hay mejoría cuando usted estira, puede ser que a veces usted no está teniendo en cuenta algunas estructuras que son inextensibles en nuestro cuerpo. Entonces no le eche la culpa al problema del estiramiento. Para concluir, podemos decir que al comparar el entrenamiento de la elongación muscular estático versus dinámico, pues no existe mayor diferencia si vamos a hablar del rango de movimiento, porque ambos lo hacen y lo hacen muy bien. Parece que el entrenamiento dinámico no compromete el rendimiento si se hace pre-entrenamiento, porque los otros sí. Además, si usted busca mejorar la propiocepción y reducir el riesgo de lesión, pues no se le olvide que no son exclusivos del estiramiento. Además, mejor no hacer estiramientos tan largos ni con muchas repeticiones, porque reducen la fuerza, la potencia y la velocidad. Algunos tips para terminar. Primero, ¿es obligatorio estirar antes del entrenamiento? No, pero puedo hacerlo. Segundo, ¿puedo mejorar el rango de movimiento al estirar? Sí, pero ¿debo usarlo para mejorar el movimiento? No. ¿Estirar me aumenta el riesgo de lesión? No. Pero ¿tengo que estirar para disminuir el riesgo de lesión? Tampoco. Finalmente,
En deportistas existen otras consideraciones muy diferentes, ya que ellos requieren rangos de movimiento muchos más grandes o más extremos. Finalmente, también decirles a ustedes que si yo voy a estirar o voy a entrenar con el estiramiento la flexibilidad, debe hacerlo individualizado. En otros videos les ayudaré con algunos ejemplos para estirar las articulaciones del cuerpo más grandes y principales. Y no olviden que todo lo que debe usted saber acerca de estiramientos lo pueden conseguir en mi sitio web. Allí encontrará el respaldo académico. Nos vemos pronto.